Hola, bienvenidos a Nerds con Onda. Yo soy Adri. Y yo soy Fabi. Si te gustan los juegos de mesa, seguramente escuchaste nombrar Euro, Drafting o Filler. Si todavía no sabes qué significa todo esto, nosotros te lo explicamos. Juegos de mesa hay miles y en general comparten algunos elementos de la mecánica o de la jugabilidad que los hacen pertenecer a algún grupo o tipo. Esto no quiere decir que todos los juegos tengan solo una mecánica y un tipo. A veces tienen varios, pero generalmente tienen uno principal por el que son más conocidos. Está bueno saber los tipos porque si encontrás algún juego que te gusta, puedes buscar directamente por tipo y vas a encontrar otros juegos similares al que te gustó. Así que quédate ahí que te vamos a explicar en pocas palabras los principales tipos de juego de mesa que existen. Espera. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal para seguir viendo contenido interesante como este. Ahora sí, veámoslo. Primero están los euros. Como el nombre lo indica, estos nacieron en Europa y son juegos donde lo principal es la estrategia y la mecánica. La temática suele ser secundaria y muchos de ellos pueden ser como gestionar una granja o ambientados en una época histórica interesante. Tenemos los Ameritrash, el nombre significa basura americana, y aunque al principio fue un nombre un poco despectivo, hoy en día se lo menciona con mucho orgullo. Son juegos donde la temática es fundamental y el azar tiene muchísima importancia e influencia. Se caracterizan por tener bastante complejidad y mucha menos estrategia que los euros. Luego vienen los de colocación de trabajadores. Este es bastante literal, son juegos donde cada jugador tiene una cantidad de trabajadores representados generalmente por meeples y los debe asignar un espacio para realizar determinadas acciones. ¿Dijiste nipples? Sí, meeples. ¿Tipo pezones? No, meeples. Ah. En estos juegos lo más importante es la toma de decisiones, ya que generalmente elegir una acción significa que no podrás realizar otra. Los juegos abstractos ponen el foco en las mecánicas, a veces sin contar con una temática o incluso siendo completamente irrelevante. Son juegos donde lo más importante son la estrategia y las tácticas y dependen completamente de las decisiones de los jugadores. Los dungeon crawlers o juegos de exploración de mazmorras son juegos de mesa donde hay un tablero que simula un dungeon lleno de habitaciones o zonas y estas generalmente tienen monstruos, tesoros, objetos, etc. Los jugadores suelen representar héroes y deben completar una misión concreta para terminar el escenario, generalmente armado en una campaña de varios. La temática más habitual suele ser la fantasía épica, y el azar suele ser muy importante para resolver los combates. Estos suelen ser una manera de simplificar en un juego de tablero los juegos de rol más clásicos. Los party games son, como dice el nombre, juegos para jugar en fiestas y pasarla bien. Suelen ser juegos de mecánicas muy sencillas, y estoy inventando ya. Suelen ser muy sencillos de explicar porque están pensados para jugar con personas que no están acostumbrados a jugar juegos de mesa. Las mecánicas suelen ser abstractas o dinámicas y están pensadas para una gran cantidad de jugadores. Los fillers van un poco de la mano con los party games. Son juegos sencillos, de partidas rápidas, y su objetivo es rellenar un poco espacios breves de tiempo para jugar, o como descanso entre otros juegos más pesados. La temática y las mecánicas suelen ser muy variadas, pero suelen ser juegos de cartas para no pasar mucho tiempo preparando la partida. Los deck builders o juegos de construcción de mazos son juegos donde los jugadores comienzan teniendo un pequeño mazo de cartas básicas y a lo largo de la partida van adquiriendo nuevas cartas con más poder, ya sea comprándolas, levantándolas o ganándolas. Al final el jugador terminará con un mazo mucho mejor que al comienzo y se suele ganar sumando puntos o derrotando al resto. Los cooperativos son juegos donde los jugadores tienen que cumplir un objetivo común para ganar. Su mejor punto a favor es que no suele haber competencia entre los jugadores. En general tienen un objetivo específico como escapar de una isla o de un bosque entre todos, aunque existen algunos más complejos que involucran a un espía o un infiltrado que en algún momento de la partida se va a revelar y será el antagonista del resto. Los juegos de drafting suelen incluir cartas o fichas. El jugador debe elegir una y pasar el resto a su compañero de al lado. Generalmente se combinan con mecánicas que incluyen construcción, gestión de recursos, control de mapas, entre otros. Los juegos de control de área involucran un mapa que generalmente debemos controlar por medio de ejércitos o fichas. Suelen tener un componente de azar para definir los combates, en caso de haberlos, aunque algunos dejan de lado el azar y se concentran solamente en la estrategia. Los juegos Push Your Luck o Forzar tu Suerte son juegos donde deberás decidir si seguir jugando con el riesgo de perderlo todo o plantarte y llevarte tu ganancia. Son juegos donde el azar es fundamental y dependerá de qué número saques en una tirada de dados o qué carta levantes de un mazo. Suelen tener un componente estratégico, pero generalmente la suerte define al ganador. En los juegos de gestión de recursos tendremos una cantidad limitada de ellos y tenemos que pensar cómo manejarlos o multiplicarlos para lograr la victoria. Son juegos muy estratégicos y suelen tener que jugarse varias veces para lograr dominar su dinámica. Por último tenemos los juegos Legacy o de legado. Son juegos que generalmente... Porque está la ambulancia. Quédate quieto ahí.
Esperá que está la ambulancia. Un poquito más quietito. No te muevas. Estos son juegos que tienen campañas o una historia que buscan destruir o modificar componentes del juego. Al terminar, se llegará al final de la historia, que suele ser mucho más importante e interesante que en otro tipo de juegos. Generalmente se pueden volver a jugar, y si bien podés cambiar de personajes o habilidades, la historia suele ser la misma y se pierde el factor sorpresa tan característico de estos juegos. Bueno, son un montón, pero intentamos explicarles en pocas palabras cada tipo de juego. Creemos que la mayoría de los juegos entran en estas categorías, aunque tal vez hay alguna que preferimos no nombrar para no entrar tanto en el detalle. Como ya les dijimos al principio, muchos tipos de juegos se superponen porque cuentan con una fusión en sus distintos tipos de mecánicas, por lo que algunos ejemplos que les dimos en el video pueden servir para otros tipos. Pero bueno, si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse, toquen la campanita, así reciben notificaciones de todos nuestros nuevos videos y coméntenos cuál es su tipo preferido de juego. No se olviden que todos los martes sí o sí sacamos un nuevo video, así que los esperamos la próxima semana. ¡Chao! Chao.